y compartirla con Sergio Blasco, del Hospital General de Valencia, Cristina Granados, del Hospital de Móstoles, perdona, uy, es verdad, ¿y por qué me lo han puesto? Es verdad, es que claro, hay una movilidad que no actualizas nunca el PowerPoint. Francisco Javier González Gómez, del Hospital Universitario de Cruces, Manuel González Suárez, del Hospital Virgen de las Nieves, Tomás Urda, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Antonio Pérez, del Hospital Carlos Haya de Málaga, Melchor Hoyos, Hospital de la Fe Valencia. No estoy diciendo, pero ya lo sabéis, todos ellos son gerentes. Tenemos el tiempo verdaderamente acotado y lo primero que os quiero comentar y lanzar es la siguiente pregunta. Desde vuestra opinión, si tuvieseis que clasificar el nivel de desperdicio en el Sistema Nacional de Salud de 0 a 10, siendo 10 un desperdicio alto y siendo 0 una optimización de recursos, ¿qué diríais? No sé qué está pasando en paralelo, ¿veis? Esto desconcierta mucho al que habla, porque ves que ocurre. ¿Qué os parece? ¿Los gestores no se han acordado que tienen que apagar los móviles? Luego, si además, sabéis que igual que nos nombran, nos desnombran, no somos importantes nadie, ya lo sabemos en nuestras vidas profesionales, esto es así. Bueno, la pregunta la sabéis y como queráis ir contestando. Es simplemente un número, del 0 al 10, cada uno de vosotros. ¿Desperdicio alto o bajo? Del 0 al 10. ¿Empezar? Poco desperdicio. ¿Más? Yo creo que más de lo que pensamos y menos de lo que teníamos que haber producido por lo que nos han pedido durante esta semana. Número. Número, Sergio, número, que aquí te la juegas a un número. No, yo creo que estaríamos en un 3, 4, sí. ¿Más? ¿Me falta alguna? ¿Me queda? Lo que pasa es que yo lo tengo complicado de calcular el desperdicio, ¿verdad? Yo en una situación un poco distinta. Un traslado en el que ciudad sanitaria, 4 hospitales, 4 servicios, 4 de casi todo, se juntan uno. Entonces, yo no lo tengo medido. El nivel de desperdicio, sensación muy alto. Muy alto. Pues yo diría que 6. Bueno, pues no os vayáis a pensar que esto se va a quedar así. ¿Quién de la sala piensa que el desperdicio es menos de 5? Menos de 5. ¿Quién piensa que es más de 5? ¿Bien? Primera lección aprendida. Falta un alineamiento estratégico entre los gestores y el pueblo. Primer tema. Un minuto. El dato, el más de 5, os puedo asegurar que cuando esta pregunta la lanzo, y la lanzo millones de veces en cualquier entorno en el que estoy, el nivel medio, en lo que casi todo el mundo clasifica, es 7, 7 y pico. Eso es lo que suele salir haciendo exactamente la misma pregunta. No pasa nada, pero es interesante, ¿no? ¿O no? Sí, habrá que ver cómo ponderamos esto. Porque si fuese un desperdicio de un 3, yo diría que estaríamos bastante bien, ¿no? ¿No? 3 puntos sobre 10, estamos en un nivel de eficiencia muy alto. ¿Tú querías comentar algo? Es curioso esto que acaba de ocurrir, ¿no? Porque claro, si yo les dijera a ustedes y quiénes de ustedes son capaces de corregir eso, probablemente a lo mejor pues, tendrían mucho más la visión que tenemos nosotros. Es decir, una cuestión es lo que identificamos, lo que vemos, y otra cuestión distinta es lo que somos capaces de cambiar o de modificar. Esto es lo que a mí me gusta llamar gestión transnacional. Claro, cuando venimos de la ciencia, de la medicina, aquí el doctor Clotin ha presentado estudios científicos de alto nivel de evidencia, pero claro, en la gestión, si tuviéramos que aplicarle los mismos criterios de evidencia científica a la gestión, ¿qué nivel? El cuerpo de conocimiento de la gestión, ¿qué nivel de evidencia tendría? Como es una mesa de debate y tal, diría, es que las razones dan igual, el tema es el dato. O sea, las razones por las que hay desperdicio pueden ser múltiples, unas justificables, otras inevitables, otras evitables. El dato es si hacemos primero un diagnóstico. Porque el que tú no puedas curar al paciente no significa que no tenga una insuficiencia cardíaca. Luego, si el diagnóstico es que hay un desperdicio alto, lo tiene. Otra cosa luego es
la capacidad que tenemos para optimizar ese desperdicio, que sería una segunda derivada. ¿Querías decir algo? Yo creo que somos políticamente correctos. Que tu hospital, en el que a lo mejor llevas 8 o 10 años, o 3 o 5, tiene ese nivel de desperdicio, tú tienes mucho que ver en eso, ¿no? Eso está claro. Entonces, yo al revés, yo he dicho una cifra no muy alta para la situación, porque es lo mismo. Si yo hubiera hablado de mi hospital anterior, no es lo mismo que ahora que acabo de llegar a uno, ¿no? Entonces, yo creo que también eso influye mucho, y es verdad lo que dice Emmanuel. Nosotros puede que no lo podamos solucionar todo, pero hombre, por lo menos diagnosticar los problemas que tenemos en nuestro hospital. Yo creo que es el A de la gestión. Pues quedémonos con la reflexión. La pregunta era desperdicio en el Sistema Nacional de Salud, el desperdicio macro. Sí, yo creo que nos has pedido que seamos valientes reconociendo aquí las cosas, y yo creo que hay que ser valientes, ¿no? Yo cuando he hecho la primera contestación, y me gustaría también plantear esto en la mesa, ¿no? Es decir, a nosotros durante estos últimos 10-15 años se nos ha exigido producción. Es decir, el financiador, los financiadores de los que a nosotros nos pagan, nos han exigido producción, no eficiencia, producción. Hay que producir más para operar más, para tener menos listas de espera. Esa ha sido la constante durante los últimos años. En una economía donde además nos podíamos permitir todo, donde hemos tirado de visa hasta que ahora ha llegado el recibo, pues evidentemente no hemos hecho más que aquello a lo cual se nos orientó, que era producir. Responsabilidad nuestra, de los gerentes, el no haber sabido también durante estos años haber hecho, digamos, trabajos de eficiencia y buscando la eficiencia y la coordinación. Pero lo hemos hecho a lo largo de toda España. Aquí hemos vivido, si yo tengo un servicio de cirugía cardíaca, el hospital de al lado, si puede tenerlo, también a ello. Y ha sido así. Es decir, esta ha sido la dinámica en todo el país. Yo creo que esto es lo que ahora que se nos plantea, ¿no? De esto que vosotros llevabais y que teníais muy claro los contratos, porque nosotros seguimos teniendo indicadores de gestión contratados con la Autoridad Sanitaria Regional que están promoviendo la producción. Y es así. Fijaros qué bonito lo que está pasando, yo no me lo esperaba, pero no sé si vosotros os estáis dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y aquí tenemos personas de una talla profesional de muchos años, dedicadas a la gestión del sistema, que de alguna manera, enfrentados a una pregunta concreta, estáis más como que os estamos viendo vuestras neuronas pensar. ¿No os pasa, no tenéis esa sensación? O sea, es la pregunta, contestáis políticamente correcto y lo decís, y luego seguís pensando, y estás diciendo el por qué. A ver, como hay que mirar hacia el futuro, yo creo que hay un punto ahora mismo que ya podríamos poner encima de una mesa. Los indicadores, como se está midiendo la actividad sanitaria y la performance del sistema sanitario, no sirven. Punto. Ya está, o sea, da igual, yo no sé si Gregorio sigue por aquí o ya no sigue, por Valencia, y yo no sé quién hace si estaba ahí, pero se lo pasáis. Es decir, quien esté haciendo los indicadores, quien esté metiendo en los contratos programa determinados indicadores que son indicadores brutos, que no miden para nada y con los que nunca los clínicos se han sentido identificados, porque es lo que decíamos antes. Si no me dices mi reingreso, ha sido un ejemplo precioso el que nos ha venido a mí de qué me estás hablando. Luego, si no sirven, no sirven, no hay que taparlo, no sirven, consejero, no sirven, consejero, no sirven, porque la clonación de la estupidez es un peligro. O sea, cuando el absurdo se clona y lo repetimos los profesionales sin ningún juicio crítico, lo que vamos creando es la soga que a nosotros mismos nos ahoga como profesionales. Luego, hace falta otro tipo de elementos de medida, otro tipo de datos, muchos más finos, muchos más adecuados, para que los gestores podáis gestionar y para que realmente podáis medir lo que tenéis que medir. ¿Es así? Pues vale, pues digámoslo en alto y pongámonos de acuerdo e introduzcamos a los clínicos en la definición de qué indicadores, y a lo mejor ya saber el desperdicio no será una pregunta al aire con opinión subjetiva, sino un dato que todos sabremos y nos podemos medir. ¿Querías comentar algo? Sí, vamos a ver, yo un poco lo que tú planteabas antes, ¿no? El zoom o el foco o donde ponemos el énfasis, y también un poco en la línea de lo que ha dicho Sergio.
Yo creo que históricamente hemos centrado el foco en una pregunta probablemente mal formulada. Yo creo que no es que no hayamos tenido buenas respuestas, sino que a lo mejor la pregunta estaba mal formulada. Nos hemos pasado la vida diciendo qué es lo que hacemos. Y tú preguntas, ¿y cuánto hay de desperdicio en lo que hacemos? Si nosotros fuéramos capaces de cambiar un poco el foco y tanto los gestores como los clínicos empezáramos a pensar no tanto qué hacemos, sino qué resultados generamos, qué uso apropiado hacemos, probablemente la cosa cambiaría. Y eso habría que hacerlo, el qué resultados generamos y qué uso apropiado hacemos, desde una pregunta primera que es la necesidad. Yo creo que hemos hablado siempre de actividad, nos encontramos y me da igual que sea una conversación a nivel de jefe de servicios que de gerentes, cuántas camas tienes, cuánto operas, cuántas CMA haces. Yo creo que teniendo en cuenta cuál es la encomienda de nuestras organizaciones, lo primero que deberíamos hacer es qué necesidad tenemos y empezamos a ponernos de acuerdo con lo que son necesidades de salud. Y cuando ya tuviéramos eso más o menos claro, cómo vamos a medir los resultados y cómo vamos a medir el uso apropiado. Con lo cual ya la cosa no es tanto si usted gasta mucho o gasta poco, que normalmente está monopolizando el debate de la sostenibilidad. Mire usted, no sé si mucho o poco, qué resultado genera, qué valor tiene el sistema. Gasto bien o gasto mal, sea mucho o sea poco. ¿Tú querías hacer un comentario? Sí, yo creo que la primera pregunta de cuánto es el desperdicio es una cifra que no tiene por qué estar de acuerdo nadie, porque es una valoración que no engloba ningún criterio. Yo no sé si estamos hablando del presupuesto, en cuyo caso me encantaría que todos los que están en la sala pasaran a ser gestores y ahorraran el 75% del capítulo 1. No sé si significa que un tercio aproximadamente de nuestros actos, así a vuela pluma, puede ser manifiestamente mejorable, o que un proceso que tarda X tiempo podría reducirse en un 30, o si los costes de capítulo 2 se pueden reducir en un 3 y eso es 3 sobre 10. Es decir, que ese es el primer problema, ¿no? Cuantificar que es 3. La otra cuestión que yo quería apuntar es que efectivamente yo creo que hay que organizarse de otra manera. Tenemos que cambiar nuestros sistemas de información y ese es uno de los problemas del Sistema Nacional de Salud. El problema de los sistemas de información y el manejo de datos y la transparencia. Hay un artículo reciente publicado en Gaceta Sanitaria donde habla del empeoramiento de este país en el ranking de transparencia que se maneja a nivel mundial. Creo que es un artículo de Carmen Euro, exactamente, y de Vicente Ortúa. Y es un artículo de hace nada, un mes. En ese sentido, por lo tanto, yo creo que hay que pensar entonces en qué necesitan o qué necesitan los pacientes. Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Y qué necesitan los pacientes en el momento actual? ¿Cómo necesitamos organizarnos para hacer lo que quieren o lo que demandan los pacientes? Y ahí es donde indudablemente tenemos todos los márgenes que deben de quedar, de cambiar el modelo organizativo de nuestros intereses, de los intereses de las especialidades, de los intereses corporativos a los intereses del manejo del proceso asistencial. Voy a pasar a hacer una segunda pregunta. Estando en el ámbito, insisto, del Sistema Nacional de Salud todavía, no he bajado a nivel de hospital, ¿vale? En el marco del Sistema Nacional de Salud sabemos, o puede, o en nuestra opinión, que haya determinadas cosas, elementos estructurales que requieren cambiarse o que son una fuente de desperdicio sistémico. O sea, cosas que son las reglas del juego, o lo que no se hace, o lo que se debería hacer, pero que el no hacerlo, o el tenerlo y mantenerlo tal y como está, están suponiendo ineficiencia sistémica al conjunto del Sistema Nacional de Salud. ¿Se os ocurre alguno? El proceso de compra, realmente el proceso de contratación, emanado de la Ley de Contratos de Administración Pública, conceptualmente está muy bien, pero claro, y yo recuerdo cuando yo empezaba en esto de la gestión, y me di cuenta que uno podía comprar lo que quería. Entonces había un procedimiento tremendo donde lo único que conseguía era que el sillón del IKEA, que vale 100 euros, se lo compra a otro señor a 400 euros y además siempre se le acaba comprando al señor que la organización pretende. Pero eso sí, se le ha quintuplicado el precio, ¿no? Esto realmente podemos, hay que reflexionar sobre él, ¿no? No es normal
que nuestros propios proveedores les interese que no le paguemos. Esto es demencial. ¿Por qué? Porque hay un 12% de interés de deuda. Y como estos otros muchos aspectos que más allá, que hablaré también, si te parece, cuando hablemos a nivel de centro, de cómo se puede gestionar esto o qué estamos haciendo, por dónde tienen que ir los tiros, pero luego yo creo que como país tenemos que abrir la reflexión. El gobierno de los Estados Unidos contrata directamente, los índices de corrupción no son mayores que los índices de corrupción de la administración española. Compras, contratación, más cosas. Vamos a ver, a mí lo que, por enfocarlo, la pregunta, digamos, en el aspecto global. Nosotros, la percepción que nosotros tenemos es, por lo menos la que yo tengo es, no podemos actuar sobre la demanda, lo que está claro, porque ya lo han dicho esta mañana, habrá que adaptarse a la demanda de los pacientes y esto que hemos avanzado ya no va a volver atrás. Estos derechos ya tienen muy difícil retroceso. Podemos actuar, y no está en nuestro ámbito, en la oferta. Hay que definir la oferta y hay que establecer la oferta y saber para eso que necesitamos, pues bueno, es decir, incorporarnos en nuestro estado un NICE que nos determine qué, cuándo, cómo y a quién, ¿no? Yo creo que eso es importante. La oferta de servicios es donde podemos actuar, no en nuestro nivel, pero se puede actuar a nivel del Sistema Nacional de Salud. A nuestro nivel de procesos, ¿dónde se puede actuar? Yo creo que todos los gerentes tenemos dos aspectos que nos llaman la atención diariamente: coste de recursos humanos y coste de farmacia. Básicamente esos son los dos, digamos, los dos trozos de la tarta que cada vez que pones el ordenador y vas al cuadro de mandos te pegan en los dos ojos y te dejan ciego, y es así. Es decir, recursos humanos y cuadro de mandos. Y probablemente una de las cosas que después comentaremos es que esta herramienta Lean en el tema de los recursos humanos puede hacer mucho, pero también se necesita una nueva regulación. Yo no podré ordenar mi puerta de urgencias si no tengo la capacidad de tener flexibilidad laboral para ordenarla y ajustarla a las demandas, porque es verdad que estamos en condiciones. Permíteme, porque el tema de recursos humanos es muy caliente, ¿no? Considerando el porcentaje que ocupa. Aquí habría dos dimensiones. La primera es los recursos humanos que tenemos aquí y ahora, los que son, los estamos utilizando en función de sus competencias y su conocimiento, sí o no. Es decir, tenemos médicos haciendo cosas a un coste que podrían perfectamente hacer otros profesionales a menor coste, etcétera, etcétera. Es una dimensión. Y la segunda, como muy bien has comentado, Sergio, es el tema de la regulación. Es decir, pero esto, en este momento, yo creo que está bien decir qué es lo que hay que cambiar. O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? O sea, imaginaros que somos nosotros, el grupo que está aquí, los que tienen que ir a quien sea que gobierne y decir: mire usted, llevamos años de trabajo en la sanidad, usted tiene que cambiar esto, este artículo, esto, y sustituirlo por esto. Es decir, ¿qué es exactamente? Porque si no se nos quedan las cosas demasiado abiertas. 30% del sueldo, pasarlo variable. Ya está. Y el pasarlo variable... Y que yo creo que además ya hemos llegado tarde. Es decir, yo me espero que a lo largo de los próximos 2 años nos bajen por lo menos un 5 o un 10% más el sueldo. Es que esto va a ser así, es que ya no hay. Sergio, y una pregunta: cuando nosotros vamos a sueldo variable, que por poner, es una medida, yo creo que lo dices porque es un poco el juego este de provocar, pero imaginemos que sí, que tiene sentido meter una parte, un porcentaje del salario en variable ligado a objetivos. A mí eso me plantea dos preguntas. La primera: soy plenamente consciente de que no tenemos indicadores ni mecanismos para saber y medir la producción cualitativa de las personas. No los tenemos. No tenemos estándares. O sea, lo que sabemos es si uno opera más o menos, pero no tenemos los datos cruzados para saber si está operando en función de una buena praxis o no y cuáles son los resultados finales. Problema de medición del conocimiento. ¿Qué herramientas tenemos para medir el conocimiento, la performance y poder diferenciar? Porque yo te digo, yo trabajo en una multinacional y es una de las áreas más complejas, y las personas que hay aquí que lo saben, a la hora de medir la performance de las personas, el tema es de una sofisticación increíble y siempre hay injusticias. Probablemente una de las cosas que nos ayudan, y nosotros desde la experiencia, ha sido la implementación de la gestión clínica real, ¿no? Es decir, esto que me estás planteando tú, yo te diría, en nuestro hospital está bastante extendido, empiezas a tener indicadores, pero en 2 áreas concretas que se gestionan, digamos, de una manera autónoma, con un modelo de gestión clínica, el Instituto Cardiovascular, el Centro de Diagnóstico Biomédico, esto sí que lo tiene ya. ¿Querías comentar algo? Sí. Hombre, yo creo que en el Sistema Nacional de Salud, además del tema de cartera que ha comentado Sergio, para mí está el tema de recursos humanos y en concreto el marco laboral.
el marco laboral donde están conviviendo dos situaciones que me parecen tremendamente difíciles de congeniar. Por un lado, la situación del personal estatutario fijo, que puede que se motive o no con la retribución variable, aunque sea un 20%. Si tengo una plaza en propiedad, a lo mejor el 20% no es un aditivo para que yo haga las cosas de manera diferente o que me alinee con la organización, y todo eso convive con un porciento enorme de un empleo muchísimo más inestable aún que el del ámbito laboral, con años y años de situaciones, de cambio de hospital, de probablemente cambio en la exigencia de las competencias en esos perfiles. Hoy aquí, mañana allá. Hoy tienes que hacer esto y mañana lo otro. Estamos intentando un grupo, voy a decir, que tiene una serie de ventajas, entre comillas, ventajas de pertenencia, ventajas de duración del contrato, con una serie de personas que están desamparadas, mucho más desamparadas en el contrato que tienen, y se hace de forma reiterada. Y eso precisa un cambio. Precisa un cambio en el modelo contractual y precisa un cambio absoluto en la forma de selección. Nosotros, nuestros 120 últimos interinos, los hemos contratado por perfiles y hemos hecho cambios de interinos que se van y viene gente de otros centros. Y si eso es así, con una prueba, con el compromiso de los clínicos que hacen gestión clínica, etcétera, bienvenido sea. Pero me preocupa la convivencia de dos situaciones laborales que yo creo que la desprotección no la hay mayor en el sistema laboral. El sistema laboral difícilmente tiene 14 años en un contrato indefinido a alguien, en una empresa, con una situación de absoluta compromiso, el que quiera. Un comentario y escuchamos más sugerencias a nivel del Sistema Nacional de Salud. Es decir, nosotros tenemos un modelo como Sistema Nacional de Salud como lo pueden tener los británicos. No sé si sabemos o tomamos conciencia de que somos de los pocos países en el mundo, quitando los países que venían de los países del este, que lo anularon inmediatamente, y países latinoamericanos que siguen manteniendo un sector público con un concepto de plaza en propiedad, etcétera, y porque luego tienen el dinero viene de otros entornos como la asistencia sanitaria privada. Pero no hay otro país, desde luego de la OCDE, que tenga un modelo contractual como el que tenemos nosotros. Es decir, los médicos, modelo funcionario con una determinada estabilidad, que aun siendo inestable eres estable, con contratos macro donde se dice ginecólogo, perfil, ginecólogo. Esto yo no lo he visto en ningún sitio. Cualquiera que haya viajado, que haya estado en el Sistema Nacional de Salud británico, sabe que los médicos no tienen ninguna plaza en propiedad de ningún tipo, sin embargo tienen estabilidad en el puesto, y saben que dentro de la legislación vigente y lo que acuerda la British Medical Association, cada contrato de cada médico es completamente distinto. Completamente distinto. O sea, a ti te contrato pues porque eres médico ginecólogo y te contrato para consultas externas y para llevar la dirección del servicio. Pero a ti te contrato porque eres ginecólogo, porque vas a hacer tantas horas de quirófano y tantas horas de demás. Y cada profesional tiene un contenido de su contrato absolutamente ligados a su capacidad, a sus experiencias. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la situación que nos lleva a tener organizado a los médicos del país como el ejército? ¿Por qué esto se mantiene? Es una pregunta al aire. ¿Cuál es el grado de estabilidad o valor añadido que nos da este modelo de contratación? Donde una vez que tienes la plaza, si estás en el grupo de los fijos, ya no te mueve nadie, aunque ya no sirva o no tengas más conocimiento para esto y no te mueves. ¿Qué es lo que ocurre? Esto no es un mal nuestro, esto es un mal global de la administración pública, pero hay un coste importante para el sistema sanitario. ¿Con esto queréis hablar? Claro, por ejemplo. Yo creo que también es necesario hablar del papel de las fuerzas sindicales en todo el sistema sanitario público. Es decir, esto hay que abordarlo, ¿no? Claro. Es decir, hemos incorporado a los sindicatos a la gestión. Son decisores en términos de gestión y eso no tiene sentido. Tienen que participar en la parte de lo social, de lo laboral, pero no tienen que planificar la asistencia sanitaria. Y eso ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Yo creo que aquí la clave es que los profesionales sanitarios tenemos que dar
a otra palabra, es un salto que ya ha salido, a un mayor profesionalismo. Es decir, tenemos que salir de ese funcionariado. Y probablemente los que estemos hablando estamos echando piedras sobre nuestro propio tejado, porque somos la mayoría funcionarios. Pero si queremos tener futuro, sin duda, toca salir de ahí. No podemos, con un régimen funcional puro, no vamos a tener futuro. ¿Tú querías comentar? Sí, yo quería comentar algo muy relacionado con recursos humanos, directamente relacionado con el sistema de provisión, y que me parece fundamental, y es el perfil de liderazgo. El perfil de liderazgo, porque al final las organizaciones, tal como estamos estructurados, posiblemente de una forma muy piramidal, con necesidades de aplanar mucho más la organización, necesita un perfil distinto. No puede ser que los jefes de sección, los jefes de servicio, pues a lo mejor tienen un buen componente científico, tienen un componente reconocido por la especialidad, pero desde el punto de vista de gestión, pues mire, no me sirve ni para tacos de escopeta. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Necesitamos un nuevo perfil, y ese nuevo perfil, que sí se recoge en las nuevas formas de organización como áreas clínicas, al final es una figura distinta, que no es un jefe de servicio, que no es un subdirector, que no es un director médico, pero es una mezcla de todos ellos, que necesita cierto reconocimiento profesional, necesita conocer su área de conocimiento, pero necesita una formación en gestión importante, y necesita unas actitudes y aptitudes de liderazgo que son muy complicadas de obtener con los sistemas que tenemos actualmente, y me parece básico. ¿Sabes lo que ocurre? Cuando tú tienes un modelo piramidal y donde la jerarquía va ligada al sueldo en muchos casos, generas un tema un poco complicado, porque si tú tuvieses un entorno de un servicio clínico donde la persona con mayor conocimiento tiene unos créditos y puede ganar 2 o 3 veces más que el otro que lleva el servicio, que es porque tiene sencillamente competencias de gestión y porque le va a la marcha el resto de la gestión y encima es bueno y lo hace, entonces en esa diversidad puedes establecer como distintos perfiles profesionales dentro de un servicio. El problema en las estructuras piramidales es que tienes que hacer coincidir lo que a veces es imposible coincidir, y es que haya un perfil de alguien que le guste la gestión y tenga interés en la gestión con un perfil clínico de liderazgo, porque a la hora de la verdad un jefe de servicio clínico lo que te tiene que garantizar es la eficiencia, que es que se hacen buenos diagnósticos y tratamientos en su servicio. Ese liderazgo no lo puede perder. Hay algunos que todavía no han hablado. A ver, ¿qué creen? Algunos de los que tenemos por ahí más calladitos pensando... A ver, yo el planteamiento que tengo para aportar en este tema es que yo soy gerente, soy director financiero de un gran centro, y no vamos en gestión naval y no vamos en gestión clínica. Son dos conceptos muy diferentes. Respecto al modelo en recursos humanos que en este momento tenemos, yo creo que no nos vale a nadie para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos, hablando en todos los estatutos profesionales. ¿Algún comentario? ¿Quieres? Sí. Yo, bueno, hemos centrado un poco en selección. A mí hay una cosa que sí me gustaría comentar, que tiene que ver con nuevos roles profesionales, y ahí volvemos un poco a encontrarnos con los sindicatos. Yo creo que los sindicatos, algún momento, desde el profesionalismo, habrá que decirle que las supuestas defensas que nos hacen como profesionales no nos valen, porque nos maniatan a la hora de atender bien a nuestros enfermos. Yo creo que el doctor Comín ha puesto un ejemplo clarísimo de lo que es nuevos roles profesionales y de lo que es desplazamiento, de cómo atendemos a cada tipo de paciente donde más se puede beneficiar. Por lo tanto, yo creo que la guerra de si lo hace el médico o la enfermera, el médico de especializada o el médico de primaria, si se hace en la sesión del hospital o se hace fuera, yo creo que eso es una discusión del siglo pasado. Por lo tanto, nuevos roles y definir muy bien en qué nivel es donde hay que hacerle al enfermo las cosas y cuáles son las cosas que hay que hacer en cada nivel. Nos encontramos un montón de libros que vienen, pero la práctica, luego cuando vas y preguntas y hablas a lo mejor en el ámbito del hospital y le preguntas, ¿tus colegas de primaria qué dicen? No se conocen. Entonces tenemos un montón de libros de procesos, los gerentes nos sentamos, firmamos lo que haya que firmar, porque el papel todo lo aguanta, pero los profesionales no se conocen. Y la única manera de poner esto en pie es desde el nivel profesional. O sea, yo estoy convencido que el modelo que el doctor Comín ha comentado, con unos resultados espectaculares como disminución de reducción por mortalidad y insuficiencia cardíaca del 50% al 5% al año, eso no lo ha conseguido porque su gerente de primaria y del hospital se sentaron y firmaron un documento magnífico, documento que sirve para guardar en el cajón, sino que surge y nace de la inquietud profesional.
Y yo creo que ese es el terreno en el que hay que trabajar, que tiene que ver un poco además con lo que tú decías, con el link. Vamos al corazón del problema. Entonces, los gerentes está bien, firmamos nuestros papeles y eso, pero la revolución de cómo hay que dar una mejor respuesta al enfermo está en el nivel profesional. Y eso se llama nuevos roles, eso se llama inversión de la pirámide asistencial, eso se llama sacar a enfermos crónicos de circuitos de agudos, eso se llama de evitar un montón de cosas que hacemos en los hospitales que no aportan nada pero tienen altos costes y riesgos, etcétera, etcétera. Eso supondría un desafío para el nuevo estilo de liderazgo de los gestores, porque digamos que en muchos momentos los gestores pueden ser en sí mismos una limitación absoluta para que ese flujo natural desde el profesionalismo surja. Entonces lo que estaríamos buscando también son líderes en la gestión capaces de entender que este iceberg ya no se gestiona más desde la cúpula, que no puede ser si no se inyectan unas dinámicas absolutamente vivas y esas vienen desde el proceso, el sitio donde se toma decisiones, y convertirlo en algo absolutamente operativo, ¿no? Sí, esa línea, exactamente. Es decir, yo creo que el problema del liderazgo en la gestión clínica, pues este año vamos a terminar ya con todas las áreas en gestión clínica, y exige indudablemente nuevos perfiles en donde, como con la moneda europea, pues hay los cabezas y una cola. Es decir, hay gente con menos experiencia que necesitará más ayuda y más empuje, y gente que claramente tiene establecido, uno, que ese es el modelo que quiere, que ese es el modelo que defiende, tres, que ese es el modelo que pase lo que pase en los organismos o en las organizaciones políticas quieren mantener, porque están dispuestos a seguir jugándose. En el caso de mi hospital, un 22%, por ejemplo, supone el variable de una unidad de gestión potente, pero eso necesita también esos nuevos liderazgos, pero también nuevos liderazgos desde la gestión para apoyar y facilitar todo ese tipo de trabajo, porque en el fondo yo creo que esos servicios del 22%, curiosamente, son los que tienen más sesiones, valoran las indicaciones, hablan de seguridad del paciente, trabajan los tratamientos, trabajan con enfermería, hablan de enfermería de enlace, hablan con atención primaria, y lo sabes porque uno de los primeros Pfizer de urología del Hospital Costa del Sol, que yo dirigía entonces, Miguel Padilla, cómo hizo el proceso de hipertrofia de próstata en el año 97 o 98, con primaria. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que Tomás y yo, que vivimos en hospitales a 1 kilómetro, y lo hacemos ya, y llevamos tiempo haciéndolo, es cómo trabajamos la radioterapia del conjunto de la provincia. Cómo sacamos el concurso de seguridad de la provincia. Cómo vamos a plantearnos la compra de las prótesis de rodilla en la provincia. Y eso exige que primaria y nosotros trabajemos conjuntamente en lo clínico y en lo no clínico, en la gestión administrativa pura. Yo he dejado un momento lo de sindicatos, pero ni os lo penséis que lo voy a dejar pasar así como así, bajo ningún concepto. Y como es un tema que hay que tocar muy colateralmente por tiempo, ¿no? Porque no daría para un monográfico completamente, pero sí decir una cosa, vamos a ver, si estuviésemos en un país o en un contexto cultural donde verdaderamente se exigiese la responsabilidad social, y donde cuando tú haces una contratación de la sustitución de las plantillas de verano y te obligan por lista a que tú metas en una pediatría o en una unidad de neonatos el primero en la lista que en su vida ha tocado a un niño, y eso tuviese una responsabilidad penal, se aclararía muchísimo la relación con los sindicatos. Muchísimo, con los sindicatos y con todos. O sea, desde el mismísimo momento que alguien está induciendo a otro a una mala praxis, si aquel que es inducido genera un escenario donde eso se denuncia o se pone de manifiesto, me da igual que sea un médico que se le está obligando a ver un número de pacientes que es imposible o incompatible con una buena práctica clínica, o un sindicato que te pone entre la espada y la pared para que contrates personal no cualificado por un criterio absolutamente no técnico. Hasta tal punto eso se puede gestionar que la variabilidad ahora es muy amplia entre los hospitales. Hay hospitales que han encontrado puntos de acuerdo con sus sindicatos, el sindicato juega su papel, el que le corresponda, pero indudablemente no se mete en determinados jardines, cuida que el proceso sea limpio y que evidentemente la primera persona que llega a neonatos sea la primera que tiene que estar con los conocimientos que hay que saber en neonatos. Luego yo creo que aquí es un área de mejora
un área donde no todos lo estáis resolviendo de la misma manera, este tipo de problemas, y donde un buen benchmarking entre vosotros de cómo lo está resolviendo el de al lado podría ayudar a transformar bastante. Es una materia, me alegro que... El otro día estábamos en un foro parecido a este, pero con la relación de la primaria, hablando de prevención de riesgos cardiovasculares. Me ha encantado lo que ha contado el doctor Comín, me ha encantado. Y yo decía que lo que me parece altamente preocupante es que hace 30 años empezó nuestra primaria, hay hospitales de 500 años, el mío es más joven y solo tiene 30, y seguimos un poco en las mantillas de toda la organización del sistema. Es decir, que tengamos que volver a reinventar que quién es la persona adecuada en nuestra organización para tratar adecuadamente a un paciente es da un poco de pena. Pero es la verdad. Entonces, y ves a lo largo de toda la geografía y vas viendo cosas muy puntuales, muy novedosas. La gestión clínica empezó en el Clinic hace 25 años, el primer instituto. O sea, y al final han sido cosas como que son cosas puntuales, que vamos por aquí pero no terminamos de ir, que vamos probando pero no terminamos de rematar. O sea, dices, ¿y de quién es la culpa? Pues no sé, que la política tiene mucho que ver con la sanidad, lo tenemos todos claro, que efectivamente hay veces que hemos tenido una época de y yo más, y si mi comunidad hace la otra, hace más. Mira, el tema de la cartera de servicios que ha contado Sergio me parece básica. Hay cosas que dices, a ver, no, estamos haciendo cosas para pacientes sanos, o sea, para personas sanas. Esto no es la cartera de servicios del sistema de salud, ¿no? Pero estamos demasiado mantillas todavía y con hospitales demasiado tradicionales y con la primaria eso, o sea, que alguien no conozca a los médicos de primaria, que es el 80% de los profesionales de los hospitales, es que da un poco de pena. Y lo malo es que muchas de estas cosas son la crónica de una muerte anunciada, porque os decía yo esta mañana, dime dónde pones el tren, en qué dirección lo enfocas. Y había trenes muy mal enfocados por diseño. Por lo tanto, lo que era esperable es que tuviésemos lo que ahora tenemos y que sigamos teniendo que pensar que hay que reinventar la primaria o que el manejo de los crónicos es un tema innovador, cuando la literatura ya no es que sea apabullante, es que no te cabe ya, ni en el disco duro te cabe de lo que tienes que hacer con un paciente crónico. Pero en cualquier caso, a ver, aquí no hay, en ningún momento hay un tema de culpabilidades ni historias. El problema es que estamos en el año que estamos, el cross-seccional en nuestro sector sanitario es el que es. Es verdad que hay muchísimas cosas que podíamos haber hecho mejor, no cabe duda, hay errores fuertes que podemos identificar, pero el tema es ahora el futuro. Y yo quiero lanzaros, que vamos bien, la tercera pregunta. Y la tercera es una reflexión de lo que más me gustaría escuchar ahora mismo en esta sala. Cada uno de vosotros, en vuestra experiencia de gestión, lo que quiero es que nos contéis las cosas que estáis haciendo mal. No quiero que nos contéis lo que hacéis bien. Quiero que nos contéis lo que hacéis mal. O sea, teniendo el desperdicio. A ver, esto es un foro con el concepto de desperdicio, ¿vale? Lleváis años gestionando, no importa la que llegue nueva a su hospital, que hable de su otro hospital. Pero hagamos el ejercicio de compartir qué cosas no habéis hecho, pudiéndolas hacer. No os quedéis en aquellas que yo deseaba hacerla, pero resulta que el político no me dejó, porque todavía necesitamos el foro de políticos al lado. No, las que realmente o habéis tardado tiempo en enteraros que eso existía, o estaba muy liado, contadnos para que aprendamos que habéis hecho mal. ¿Qué cambiaríais para...? Estuvimos al entrar al hospital y, bueno, quizá me generaba una manera de ver las cosas de una manera, un modo diferente. Se nos ocurrió poner unas maquinitas para fichar. No sé. Estamos acostumbrados, veníamos de algunos, yo no sé, realmente. Y bueno, pues es muy buena la idea, pero que se ha acabado. Entonces luego, cuando vas en el metro, pues tienes a las... A partir de las 2 vuelves a coincidir con un montón de gente allí, entonces ahí hay un problema que nosotros sabemos que nosotros como gestores lo hemos hecho mal. O sea, la gente entra, sale un poco a los suelo del río y ya no son los profesionales médicos que pueden tener una cierta... Y quizá ahí tampoco lo veo mal del todo, pero es que ya se genera la barra libre para todo el mundo. Como esos lo hacen, pues nosotros. Y luego te llegan los sindicatos a esa mesa que estabas comentando y pan para todos. O sea,
por ponerte uno de los ejemplos. Más cosas, mal, con más ritmo, que si no, no nos da tiempo. Y como os veo a todos queriendo decir, que sería, a ver, Yo creo que hay muchos aspectos en los que no hemos trabajado adecuadamente, o por lo menos yo no he trabajado adecuadamente en mis 15 años de gerente, ¿no? Quizá en el aspecto de recursos humanos, pues los planes de trabajo contra el absentismo pues son más bien recientes, de los 2 o 3 últimos años. Los planes de selección por competencias a lo mejor había que haberlos iniciado antes con los sindicatos, precisamente perdiendo el miedo. Los temas de contratación, por ejemplo, tanto de farmacia y apuntaría además, que antes salió, los temas de equipamiento, probablemente han estado muy mediatizados y probablemente hemos consentido quizá en la adquisición de esas tecnologías sin importarnos cuál era el ámbito geográfico de su implantación y las necesidades reales de la población, ¿no? Es decir, y después hay otro aspecto que a mí me parece crucial en relación con lo que se ha comentado del liderazgo y de todas estas cuestiones, y es todos los aspectos dedicados a la formación en gestión clínica de los profesionales, formación en procesos, formación en sostenibilidad del sistema, formación y por lo tanto presencia de los directivos por el hospital y transparencia en la organización. Muchas gracias. Seguimos. Sí, clase rápida. Bueno, aquí hay muchos clínicos, entonces los clases rápidos se llaman así. Área de hospitalización. No planificamos el alta suficientemente. Podemos tener a un enfermo 35 días ingresados y de buenas a primeras le decimos, hoy a la 1 se va usted. No hacemos una adecuada autogestión de camas. El colega que lo hace mal se come mis camas, pero los que mandamos teóricamente no hacemos nada para impedirlo. Y no ambulatorizamos suficiente. Nosotros en esas 3 cosas, en un comparativo, nosotros utilizamos Biometric normalmente, en comparación con el Bench, hemos bajado el índice de estancias ajustadas a riesgo, primer semestre de un año, primer semestre de otro, ahorrando 10.000 estancias. Consultas externas, hacemos un montón de sucesivas que no se sabe muy bien para qué sirven. Cuando le preguntas al clínico, dime cuántas intervenciones de probada efectividad llevas a cabo en ellas, se queda un poco descolocado. No protocolizamos con atención primaria y no salimos a primaria, hay que salir a primaria y sentarse y ver qué problemas tienen. Pruebas diagnósticas. No protocolizamos y no nos hacemos preguntas sobre cuáles son los valores de la prueba. Normalmente utilizamos al final al radiólogo poco menos que si fuera un fotógrafo y no hacemos mucho más. Y en el área quirúrgica no tenemos casi nada de estandarización. Me preguntas a un jefe de servicio cuáles son tus partes quirúrgicos tipo, no suele haber respuesta. Y el último, tecnologías. ¿Cómo seleccionamos la población? Yo creo que seleccionamos la población muy pobremente, intervenimos con tecnologías muy altas en enfermos con niveles de gravedad moderados o incluso leves, y luego las indicaciones off-label me preocupan mucho. Supuestamente las agencias reguladoras deben estar para algo. Con respecto a las indicaciones off-label me pregunto quién rinde cuenta de eso y qué es lo que pasa. Vamos a ser muy rápido. También a favor de los clínicos. Yo nunca he hecho evaluación de los jefes de servicio, que teóricamente cada 4 años teníamos que hacerlo, ¿no? Y una de las cosas que el SESCAM ha propuesto, y que todos estamos en ello, es la evaluación de los jefes. Pero no solamente la evaluación de los jefes, sino que yo, en hospitales como la mayoría, que son universitarios, es lo que tú decías, el perfil de un buen jefe de servicio no es nada fácil. Eso es alguien que sea muy buen investigador, porque a lo mejor tiene que entrar a la universidad, ¿no? Que tiene que ser muy buen clínico, porque tiene que ser el jefe del grupo que lidera, y que además tiene que ser un buen gestor. O sea que no, tampoco lo tiene nada fácil, ¿eh? Pero yo sí que creo que eso es una carrera profesional, igual que discutimos siempre que la gestión no ha sido una carrera profesional y la mayoría estamos aquí de casualidad y nos hemos ido formando. Yo a la gente razonablemente joven que ves que tiene un poco de perfil gestor, sí le digo, oye, empezaros a formar, porque a lo mejor tienes 35 años y cuando tengas 45 puedes ser un magnífico jefe si durante 10 años te has preocupado de formarte en todas estas cosas, ¿no? Y sí que vamos a hacer en el SESCAM, y os cuento que estoy encantada, vamos a reevaluar a todos los jefes de servicio que existen, lo leeréis, con un sistema de tribunal, con un tipo de cosas malas, las bonitas. No digo lo que no he hecho, lo que no he hecho, pero que ahora pasa. Y ahora voy a poder hacer lo que no he hecho. Nunca he evaluado a los jefes, fueran buenos o malos, aunque sabíamos que fueran malos, porque quitarle a un jefe la jefatura, yo lo he hecho solo una vez, lo he hecho una vez, y fue algo tan complicado que al final dices, creo que no merece la pena. Más comentarios.
me ha quitado el primero, que era la regulación de cargos intermedios. Yo escuchaba antes a Totolín, terminamos la residencia en el mismo año. Claro, yo pensaba, digo, pues anda que la mitad del servicio de cardiología te ha retirado la palabra seguro, ¿no? Es decir, lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta abrirse cuando uno cambia lo que se hace siempre. Tenemos que acostumbrarnos que igual que los gerentes somos, como decía una buena compañera, somos fungibles, los cargos intermedios también tienen que ser fungibles. Yo estoy toda la vida, ¿no? Y yo veo pasar gerentes uno detrás de otro. Esto no tiene futuro. Por lo tanto, reitero la posición que ha comentado Cristina. Y la segunda es la lista de espera. Yo tengo un problema con la lista de espera, estamos mejorando, estamos haciendo cosas, pero mi propia valoración de lo que yo he hecho históricamente en los 2 centros que he trabajado en lista de espera es que seguimos trabajando como en el siglo XIX, contando a palotes. Ahí está todo. Y por supuesto yo creo que el futuro viene por integrar a la ingeniería. Hay 2 áreas de conocimiento que son las que empujan a un país, que son las ciencias de la salud y la ingeniería. Y tenemos que incorporar a la gestión sanitaria y a la planificación sanitaria la ingeniería como área de conocimiento. Bueno, en este momento tengo que pasar a la última reflexión de la mesa. Y esta va a ser, ¿qué vais a hacer? Solo las 2 o 3 cosas claves que queréis hacer en vuestra legislatura para disminuir el desperdicio. Poco. Empezamos. Ahí está una intervención por los. Contestar las dos, porque en lo que tengo claro que tenemos que hacer, posiblemente ha sido un punto mejorable en el tiempo que llevo como gerente del hospital, y es muy sencillo, y es alinear todo el hospital a la estrategia. No olvidar que todo tiene que estar alineado con la estrategia, las inversiones, los sistemas de información, los puestos de liderazgo, absolutamente todo tiene que estar orientado a la estrategia, y eso, que es muy sencillo de decir, es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Pues porque las inversiones a veces se te van porque no has evaluado bien, pero es que además el que la pide, el jefe de servicio, tiene una habilidad especial para engatusar al que toca, para, al final, alinear con la estrategia. Sistemas de información, formación, fundamental la formación en liderazgo, formación en gestión clínica. Vamos, 2 cosas muy claras, ¿no? Transferencia de riesgo y de responsabilidad. Yo creo que los profesionales en nuestro hospital están suficientemente preparados, y así lo han demostrado, para recoger el riesgo y tener la responsabilidad de llevar adelante un modelo nuevo de gestión. Y como además, como explicaba antes, que evidentemente esto nos ha llegado de sopetón, y esta crisis hemos reaccionado tarde, evidentemente conformar una agenda de cambios con una serie de acciones que estén trabajadas por todos los profesionales, inclusive por la ciudadanía, a la cual atendemos, donde pongamos en valor todas las acciones de eficiencia y en algunos casos de recortes drásticos que tenemos que acometer. Si mañana oís a mi presidenta, oiréis lo que va a hacer este examen en el tema sanitario. Sí, es que va a ser así, lo oiréis mañana. Y en el tema concreto que yo voy a hacer en el hospital, aparte de la regulación de las facturas que os he contado, el hospital tiene que darse. Yo he llegado a un hospital muy tradicional que hay que darle la vuelta al calcetín, que no hay nada hecho de gestión, lo que hablamos de almacenes, de suministros, de compras. O sea, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas centralizadas y muchas lo vamos a hacer a nivel del hospital. El proyecto más importante para mí es, se van a alinear los 3 hospitales que hay en Guadalajara, y probablemente en un plazo muy corto de tiempo, y desde luego en los 4 años seguro seremos área sanitaria, también con un repensamiento absoluto de lo que va a ser el área sanitaria en Castilla-La Mancha. Rápido. Sí, yo creo que todos los efectos asistenciales, con una planificación adecuada de acuerdo a la transferencia de contrato programa, de líneas de trabajo y transferencia de riesgo y responsabilidad, como se ha dicho anteriormente, en ese sentido. Todos los aspectos que van ligados a planificación de recursos profesionales, planificación de la asistencia, por lo tanto creo que ahí hay un margen de juego tremendo, enorme, en cómo abordar los veranos, las vacaciones, las navidades, los puentes, etcétera, etcétera, etcétera.
el descenso de todo el tema de primaria con las consultas, el partes tipo, etcétera, etcétera. Y después yo creo que hay un aspecto muy importante que es todo lo que va con tecnologías, farmacia, etcétera, en donde estamos trabajando, y Tomás no sé si dirá lo mismo, en una plataforma de compras donde ya hemos avanzado, por ejemplo, material quirúrgico de cirugía digestivo, único para la provincia, material de urología, único para la provincia, conjunto de seguridad, único para la provincia, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son márgenes brutales. Sí, bueno, lo primero es decirle a los profesionales que actúen, pero no que actúen ni mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Esta misma mañana que identifiquen sus áreas de mejoras, porque nadie como ellos conoce cuáles son sus márgenes. Eso es lo primero. Lo segundo, pedir un cambio de foco en el debate. O sea, el debate de la sostenibilidad tiene fuertes intereses y fuertes conflictos de interés. Por lo tanto, vamos a empezar a pensar no solo si es barato o es caro, sino qué obtenemos a cambio. Y la tercera cosa, como decía Antonio, vamos a pensar en el ámbito provincial, porque dos hospitales que están a 15 minutos no pueden permitir primaria, no pueden permitirse el lujo de no dar una respuesta unificada a los enfermos. Si no, a los enfermos los rompemos, los volvemos locos y los perdemos en el sistema. Desde la innovación en gestión propia, lo que tenemos que hacer es dotar de capacidad técnica a los clínicos para que estos hagan su trabajo mucho mejor. Eso es fundamental. Nosotros consideramos que hay que meter tanto técnicos en apoyo informático como apoyo en ingeniería de procesos para ayudar a otros profesionales para que hagan otro trabajo, que es la gestión clínica. Garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos con dos estrategias claras, y se han nombrado ya: una, responsabilidad social, y la otra, gestión clínica. Bien, como veréis, van a estar entretenidos en los próximos años. Aquí tenemos algunas preguntas, que tenemos unos minutos nada más, pero yo las voy a lanzar. Me dicen 4 minutos y son absolutamente rigurosas. Alguien nos plantea, ¿no es absurdo mantener la negociación sindical sin discriminar por categorías profesionales? Uno solo para contestar, el que se atreva. El que tenemos es en el que estamos. Si hay otro modelo futuro, se podría hacer. ¿Cómo habría que cambiarlo? Yo creo que eso es un tema legislativo. Cambiar la ley para poder negociar de otra manera, si es que hay que negociar. A ver, dice que la otra, que la hace Carlos, dice, se centra en el profesional y sin embargo no se comenta nada sobre el papel de la organización en el que se encuadran los mismos. Bueno, es una pregunta bastante interesante, porque se sabe que cuando analizas las malas prácticas en cualquier segmento de los profesionales, el origen de la mayor parte, de un porcentaje altísimo de las prácticas inadecuadas, está en el modelo organizativo. Entonces sí que es una buena reflexión que hablamos de los profesionales, pero ¿qué pasa con el modelo y con las perversiones sistémicas de la actual organización? ¿Sirve la actual organización para la atención sanitaria del siglo XXI? Uno. Evidentemente el modelo del futuro es el trabajo en equipo, y con la actual organización fundamentalmente hospitalaria en divisiones paralelas y sin conexión, probablemente no va al futuro por ahí, ¿no? El futuro son equipos con líderes claros y con permeabilidad y estructuras mucho más horizontales y mucho menos piramidales. O sea que no sirve. Lo digo porque como los periodistas luego dicen, pues no sirve, pensamos que no sirve. Bien, a ver, esto tiene referencia al tema de los cargos intermedios, al comentario que se ha hecho sobre la capacidad o no. Y alguien pregunta, ¿y quién mide la capacidad de los gerentes? Buena pregunta. ¿Y la capacidad de los gerentes, cómo la evaluamos? ¿Qué habría que hacer? Eso de la gestión basada en la evidencia. O sea, podríamos penalizar a un gerente, voy a decir una provocación, ¿vale? Pero estamos ya cansados. A ver, esto de la teoría de colas es viejo, ¿no, Paco? Años 40, vamos, una innovación, teoría de colas. Teoría de colas, gestión de lista de espera. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a seguir gestionando políticamente la lista de espera en vez de meternos a gestionar las colas? Eso es profesión. No, yo lo tengo muy claro, exactamente igual que a los demás. Con un acuerdo de gestión clarito y un contrato claro. ¿Lo cumples? Adelante. ¿No lo cumples? Que venga otro. Pero a todos, cargos intermedios, responsables de áreas... Yo creo que en ese sentido
la gestión, por los resultados que se obtienen en general, y no lo digo como defensa. He sido muchos más años médico que gerente, pero es curioso cómo las evaluaciones de los centros sanitarios por parte de nuestros servicios de salud han sido en ocasiones tremendamente regulares, malas o buenas, es decir, con una gran variabilidad, a pesar de que nosotros desde dentro del centro calificábamos a toda la gestión clínica del 8,5 para arriba. Y la última pregunta que hay aquí, que no entiendo muy bien toda la letra, pero me gusta mucho el paréntesis, porque dice, esto de la dirección y la gestión no se debería pagar mejor. Dada la complejidad del tema, o sea, yo creo que la pregunta es, vale que nos evalúen a todos y tal, pero el que sube a un cargo directivo pierde dinero. Esto es así. Oye, os quiero agradecer muchísimo vuestra existencia, ya terminamos la mesa. Mil gracias por vuestra sinceridad, honestidad y por cómo os habéis atendido a los tiempos. Ha sido un placer. Muchas gracias.